Hola, Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy traigo un tema muy interesante, bueno, por lo menos a mí me encanta este tema, que es sobre entrar en la presencia de Dios. Yo siempre me entristezco de ver que hay muchos cristianos que nunca han entrado a la presencia de Dios. Y todos nosotros que somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder entrar en la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿A qué me estoy refiriendo? Porque es un término que a veces es muy vago para las personas y no entienden qué es la presencia de Dios. Y como ustedes saben, una de las características de Dios es que Él es omnisciente y omnipresente. O sea, Él puede estar en todo lugar y escuchar todo y saber todo lo que pasa en todo lugar con detalle. Pero Él solo se manifiesta a su pueblo. Él puede estar y tiene la libertad de estar donde Él desee, pero Él constantemente elige estar con su pueblo, hacerse presente. Cuando decimos presencia de Dios, la Biblia también muchas veces lo traduce como el rostro de Dios. Por eso cuando Dios dice, busquen mi rostro, significa busquen estar en mi presencia. Para entenderlo con términos más coloquiales o más normales, sería como si viniera mi esposo aquí. Yo podría decir, estoy grabando este video aquí en presencia de mi esposo. Entonces, ¿qué es cuando la presencia de Dios llega? Que la misma persona de Dios llega al lugar donde tú estás. O podríamos decir, nosotros entramos a verlo a Él y a estar en su presencia. Así, por ejemplo, imagínense en la época antigua cuando habían reyes, que el rey habitaba y se sentaba en su trono, en el salón del trono, y venía un siervo y decía, yo quiero presentarme delante del rey, y luego lo dejaban entrar, llegaba, se postraba y decía, estoy en presencia, estuve en presencia del rey. O sea, en pocas palabras, estuve en el mismo lugar donde estuvo el rey. Eso es lo que es la presencia de Dios. Y por eso no todo el mundo entra en la presencia de Dios ni experimenta la presencia de Dios. Yo les cuento esto, hermanos, porque cuando yo escucho gente que cuenta experiencias de sus vivencias con Dios, eso a mí me despierta un hambre tremendo por yo decir, no me voy a conformar con una religión seca, vacía, aburrida, monótona, si puedo tener una relación con el Rey de toda la tierra, si puedo entrar en su presencia, experimentar una relación con Él. Entonces yo les hablo estos temas para que en usted también se despierte ese deseo de salir de esa religión seca que últimamente está de moda. Disculpe que se los diga, pero está de moda. Por eso es que los cristianos están deprimidos. Yo creo que en ninguna época de la historia los cristianos han estado tan deprimidos y tan llenos de maldad y de pecado como en esta época. Y estoy hablando de los cristianos, de los hijos de Dios. No estoy hablando de la gente que no es cristiana, la gente secular, porque pues en ellos es obvio. Pero en la iglesia, en los cristianos, hermanos, es triste
¿Y sabe por qué? Es porque no entran en la presencia de Dios, porque no experimentan la presencia de Dios. Porque vea, una de las características, como usted sabe que ha entrado en la presencia de Dios, es porque esa presencia de Dios expone todo lo mal que hay en ti, pero no de una manera fea, no de una manera como crítica y escudriñativa, cruel, no así, sino que cuando llega a Él o estás en la presencia de Dios, su santidad misma empieza a exponer todo lo que es desagradable y que no va concorde o alineado a esa santidad. Le voy a dar un ejemplo, el ejemplo de Isaías. Usted lea el libro de Isaías y usted se va a dar cuenta cómo Isaías, cuando tiene un encuentro con la presencia de Dios, él se da cuenta que él tiene labios inmundos. O sea, el profeta que hablaba y profetizaba a todos, de un momento a otro, se da cuenta de que su manera de hablar es desagradable, pero antes no lo veía, solo hasta que entra en la presencia de Dios. Hay una diferencia entre la presencia de Dios y la unción, el mover de la unción, porque cuando llega la presencia de Dios, es como que esa autoridad de santidad hace que te humilles y que tú veas clarísimamente tu pecado y tu maldad. Mire, alguien que entra en la presencia de Dios no puede quedarse como si nada. Pero cuando está al mover de la unción, hay personas que pueden estar indiferentes, incluso fumando. Pero cuando llega la presencia, Él mismo, una persona no puede estar como si nada ahí fumando o sabiendo que está en fornicación y como si nada o en pecado. No, no, no. Cuando tú entras en la presencia de Dios, eso hace que te pase lo que le pasó a Pedro. Cuando pasa lo de la pesca milagrosa, Pedro se da cuenta que está al frente de Dios, que está en la misma presencia de Dios encarnado, Jesucristo. Y entonces lo que hace es que se tira al piso y le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esta es la característica de cuando usted entra en la presencia de Dios. Por eso entrar en la presencia de Dios santifica al cristiano, le da vida, lo fortalece, lo sana, lo libera y muchísimos más de beneficios que ahorita vamos a hablar un poquito más de esos. Pero la razón por que la iglesia de hoy está tan apartada de lo que es la Biblia y viven deprimidos, viven en ansiedad, viven con tantos problemas, es porque no entran en la presencia de Dios. Recuerdo algo bien curioso que me dijo mi esposo meses atrás y no se me olvida, que recuerdo que nosotros empezamos a ser criticados por algunas personas porque dijimos que nosotros creíamos que un hijo de Dios podía ser sanado de o superar los problemas de depresión y de ansiedad solo con buscar a Dios y seguir la guía de Dios y alinear su vida a la Biblia. Entonces a varias personas no les gustó, dijeron que no, se necesitaba ayuda de un consejero que tenga especialidad en psiquiatría y que se necesitaba psicología y todas esas cosas, terapias, etcétera. Y entonces mi esposo, cuando estábamos preguntándonos, ¿será que, por qué piensan esto? Él me hizo un comentario que a mí me dejó con la boca abierta y hasta ahorita me acuerdo. Me dijo él, imagínese entonces qué hacían los cristianos de la iglesia primitiva o los primeros cristianos
no tenían acceso a un psiquiatra, a un psicólogo o a un terapeuta. ¿Qué hacían cuando se sentían mal, cuando se entristecían, cuando se deprimían? No, ellos no sufrían de depresión, hermanos. Ellos no sufrían de ataques de ansiedad, ellos no sufrían de estas cosas. ¿Por qué? Porque era gente que entraba todo el tiempo a la presencia de Dios, oraban, ayunaban, buscaban a Dios. Y entonces ellos no tenían tiempo para andar en nada de esas cosas. Son las corrientes de pensamiento de este tiempo que han sumergido a los cristianos que se han dejado llevar por esas corrientes en una actitud de negar su fe en Dios y tienen más fe en terapias y en cosas porque ya no creen en la oración, ya no creen que Dios es suficiente, ya no creen que Cristo y su palabra es suficiente. Por eso es que la iglesia está triste, deprimida, seca, amargada. Hermanos, usted ve a un cristiano de años, por favor, usted no me va a dejar mentir. Es bien triste que los cristianos nacidos de nuevo, los nuevos creyentes, están gozosos y alegres, pero cuando ya empiezan su caminar y ven los cristianos que ya llevan años, están amargados los cristianos de años. Los cristianos más amargados son los que llevan más años. Perdón, no quiero ser fea diciendo estas cosas, pero es una realidad que tenemos que ver para que a nosotros no nos pase. Pero ¿sabe por qué es? Porque han dejado que las cosas difíciles, los pleitos, las contiendas, las desilusiones, las traiciones, que eso, todo eso es feo y que si usted carga con eso, usted se va a amargar sí o sí. Usted se va a amargar de todo lo que usted ve en la iglesia, de todo lo que usted ve en este camino. Usted se va a amargar si usted no aprende a ir a la presencia de Dios, a soltar todo eso. Mire, es en la presencia de Dios donde usted se vuelve como Jesús, que lo están golpeando, que lo están crucificando, que lo están avergonzando, que lo están matando y él ora por ellos y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, los estaba perdonando y orando por ellos. Y si uno no entra en la presencia de Dios, uno se va a volver un ser amargado. A mí siempre me ha sorprendido mucho que la Biblia nos da el mandamiento de estar gozosos, siempre gozosos, gocen siempre, gocen cuando están en pruebas, gocen en toda circunstancia. Y yo al principio no entendía por qué, pero cuando pasan los años, es una de las cosas que yo digo, no tengo que entrar a la presencia de Dios y pedirle al Señor que me quite toda esta carga y me dé gozo, porque si no me voy a amargar. Yo pienso que una lucha que tenemos nosotros es para no amargarnos. No se deje amargar, hermano, porque la amargura destruye su vida espiritual y la vida de su familia. No se deje amargar. Pero ¿por qué se dejan amargar los cristianos? ¿Por qué los cristianos están secos y lejos de Dios? Porque ya no entran en la presencia de Dios. Usted tiene que saber que uno de los beneficios de estar en Cristo es que podemos entrar en la presencia de Dios. Cristo murió y cuando murió, Él rasgó el velo del lugar santísimo. Aquí voy a hablar algo un poquito técnico de la Biblia, pero por favor, agárrelo y absórbalo porque esto es muy importante, de por qué usted como hijo de Dios puede entrar a la presencia de Dios y la otra gente no. En el tiempo de antes, la presencia de Dios, Dios la representaba en el arca del pacto. El arca del pacto, dijo Dios a Moisés que su presencia iba a estar en ese lugar. Y en esa arca del pacto, él iba a reposar y esa arca iba a estar en el lugar santísimo, que es el lugar en el tabernáculo donde solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Nadie más tenía acceso a ese lugar. Ahí estaba la presencia mismita de Dios. Y entonces, cuando Jesús muere en la cruz, el velo del lugar santísimo se rompe en dos. Y eso significaba
que ahora todo aquel que tenga fe en Jesucristo se vuelve hijo de Dios y tiene acceso a entrar al lugar santísimo. O sea, ¿qué significa? Tiene acceso a entrar a la presencia de Dios. Por eso usted, hermano, hermana, que cree en Jesús, usted puede entrar a la presencia de Dios. No se quede así sin entrar a la presencia de Dios. Busque entrar en la presencia de Dios. Una de las cosas que nos deja el Antiguo Testamento son figuras de cómo Dios relaciona las cosas o cómo debemos percibir las cosas de Dios, y habían tipos o símbolos que nos mostraban las maneras de Dios, sí, para así entenderlo, en palabras fáciles. Entonces, por ejemplo, cuando los israelitas estaban en el desierto, habían ejemplos de la presencia de Dios, como por ejemplo incluía guiar a los israelitas con una columna de nube de día y un fuego de noche, acompañándolos literalmente en cada movimiento, manifestándose como un Dios móvil, vivo, flexible, libre y cercano. Entonces, la presencia de Dios en este tiempo ya no está con una columna de nube, en una columna de fuego, nada de eso. Ahora es una manifestación sobrenatural que nos da el poder y nos da vida. Cuando esta presencia viene, nos transforma, nos sana, provee para nuestras necesidades de cada persona individual y tiene el propósito que Él se manifieste en nuestros corazones. Entonces, en este tiempo, la presencia de Dios viene para hacer una obra en nosotros, así como hacía la obra en los israelitas con el desierto. Él va a proveer toda necesidad emocional, moral, física, del alma, de toda índole en tu vida y espiritual. La presencia de Dios tiene la capacidad de darte descanso. Cuando Moisés está en el desierto, le dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. O sea, prefiero quedarme en un desierto con tu presencia a irme a la tierra prometida donde fluye leche y miel si tú no vas conmigo. Así de importante sabía Moisés que era la presencia de Dios. Por eso le dijo: si yo estoy aquí en este desierto y tú no vas, me quedo aquí contigo. Porque él entendía que hasta en el desierto más feroz y más fuerte, si él estaba en la presencia de Dios, Dios le iba a proveer todo lo que él necesitaba. Y entonces le dice Dios: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Lo que estaba viviendo Moisés con los israelitas en un desierto, que eran temperaturas muy radicales y muy fuertes y situaciones muy difíciles, no era un camino fácil, así como el camino del cristianismo no es un camino fácil. Vamos a encontrar todo tipo de desafío, así como ellos, pero la presencia de Dios nos da descanso cuando entramos en la presencia de Dios, cuando Él llega. Es una experiencia sobrenatural que vivimos. Cuando usted entre en la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta, porque no es algo que pasa desapercibido en tu vida, es una experiencia. Usted entra a ese lugar y no sale igual. Usted puede estar pasando la tristeza más grande, el desafío más grande, la angustia más grande, pero si usted logra entrar a la presencia de Dios, usted sale de ahí renovado, fortalecido, con otra mentalidad, descansado. Usted entra cargado y usted sale descansado. Usted tiene que buscar eso. Yo le digo, este video es para que usted lo busque, busque eso. Usted tiene que buscar poner sus cargas ahí. Usted tiene que buscar la presencia de Dios.
Y muchas personas dicen, tal vez, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios? Mire, usted lo tiene que desear con todo su corazón y estar dispuesto a sacrificar. ¿Por qué le digo desear? Porque si usted no le da valor a eso, usted no va a estar dispuesto a esforzarse, porque nos esforzamos de acuerdo a cuánto el valor le damos a las cosas. Por ejemplo, si yo voy caminando y se me cae una cora y voy de mucho afán, la medio busco, pero como no tiene ningún valor, pues así tiene valor, pero no es un valor muy significativo para mí, medio la busco, medio veo en el piso, no la vi, hay algo más importante que tengo que hacer y dejo de buscar y sigo en lo mío. Me voy a donde tengo que llegar. Ah, pero si se me llega a caer un billete de $100, la historia cambia, porque los $100 sí tienen un valor mayor para mí. Para mí, yo en lo interior considero esos $100 como algo valioso. Y entonces ahí yo detengo lo que tengo que ¿para dónde voy? Me enfoco en buscar y llamo a la persona con la que tengo una cita y le digo, discúlpeme, voy a llegar tarde porque se me perdieron $100 y aquí los estoy buscando. Y ahí me pongo a buscar hasta que los encuentro. Entonces, si usted no tiene el deseo y usted no le ve valor a entrar en la presencia de Dios, a estar con Dios mismo, usted no le va a importar buscar a Dios. Por favor, seamos honestos. Yo quiero ser honesta aquí porque ¿para qué hacerlos perder su tiempo? Hermano, si usted no le interesa, si usted no quiere, si para usted Dios no es importante, a usted no le da valor a orar. Por eso es que hay muchas personas que no les interesa el tema de la oración, ni del ayuno, ni de buscar a Dios, no les interesa porque su corazón, el tesoro de su corazón está en otras cosas. Por eso es que muy bien dice la Biblia que donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí va a estar tu corazón. Porque si tú con tu corazón algo es muy valioso, ahí vas a estar tú buscando. Entonces ese es lo primero. Por eso yo le recomiendo que si a usted no le interesa nada de esto y usted quiere cambiar su vida realmente, vaya en oración y dígale, Señor, dame amor por ti, dame amor por tu presencia, ayúdame a amarte, dame un corazón que te ame. Haga esa oración, vea, esa oración yo la hago todos los días y la sigo haciendo porque entiendo que entre más amor yo tenga por Dios, más voy a estar dispuesta a sacrificar todo en mi vida. Sin amor, usted no va a sacrificar nada, es la verdad. Bueno, lo segundo es que luego que usted ya trate eso de su corazón, eso usted tiene que sacrificar. Y aquí voy a dar un ejemplo, y muy rápido porque ya otra vez se me está haciendo este video largo. Cuando David va a llevar el arca que representa la presencia de Dios, la va a llevar a la ciudad de David, le dice, no, yo tengo que traer la presencia de Dios porque David era un apasionado por Dios. Él amaba a Dios, él le gustaba estar en la presencia de Dios y él dijo, no, yo voy a traer el arca para mi casa. Pues resulta que el tremendo agarra el arca y agarra 2 bueyes nuevos con carretas nuevas, pone el arca en las carretas y ahí es cuando ocurre la tragedia de que uno de los levitas Usa agarra y se tropezan los bueyes, el arca se va a caer, Usa rápidamente extiende su mano para que no se caiga el arca y cae muerto. Entonces David se pone muy triste y yo no entendía por muchos años por qué David escogió esa manera de agarrar unos bueyes nuevos y una carreta nueva, porque en la Biblia Dios ya había establecido que la única manera de llevar el arca era que los levitas la cargaran. O sea, tenía 2 varas y los levitas, 4 levitas debían cargar el arca y llevarla caminando cuando la fueran a transportar.
Yo nunca entendí por qué David escogió esta otra manera. Ya luego cuando David se da cuenta que la embarró, de que no debió haber hecho eso, él dice, no, vamos a hacerlo a la manera de Dios. Pero yo, aquí viene un detalle importante, yo no entendía por qué David había hecho eso. Yo dije, pero si David tanto conoce a Dios, él conoce la ley, él sabía cuál era la manera, yo no entiendo por qué David hace esto. Pues resulta que en estos días me di cuenta que la razón por la que David lo hizo es porque era un camino muy largo. Y entonces ahí empecé yo a meditar. Yo creo que David pensó que iba a ser muy pesado para los levitas cargar esa arca por una distancia tan larga. Les iba a tomar muchísimo esfuerzo físico. Caminar tanto transportando esa arca iba a ser un sacrificio muy fuerte para todos ellos. Quería evitarles el sacrificio a los levitas y a todos. Quería un camino más fácil para que nadie tuviera que sufrir. Hermano, y perdóneme, yo voy a decir algo aquí, un paréntesis, pero aquí en confianza, esa es la mentalidad de muchos pastores hoy en día. Y eso es un daño que se le hace a la gente. Querer que la gente vaya en una carreta y tenga la presencia de Dios, la bendición de Dios y que todo le vaya bien sin esforzarse ni mover un dedo. Y esa es la mentalidad que tiene la iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero a todos los cristianos de Occidente. Porque los de allá, los perseguidos, no piensan así. Somos los de Occidente, que somos consentidos. Me gusta hablar en confianza con ustedes, hermanos, pero es que así es. Y entonces se les hace un daño a la gente porque los quieren acomodar las maneras de Dios para que cuadre y se amolde a la vida de las personas. Y entonces ya no se le quiere enseñar a la gente sacrificio, ya no se le quiere enseñar a la gente esfuerzo, porque, ay, no, no quiero que se esfuercen tanto, va a ser muy pesado. Eso es lo que pensó David, va a ser muy pesado para ellos llevar eso. Pero Dios es un rey, hermanos. Y una cosa que yo he aprendido todos estos años es que Dios es muy fuerte en sus maneras. Como Él es un rey, Él está por encima de nosotros, Él nos creó a todos nosotros, no nosotros a nosotros mismos, Él es el creador de todos nosotros, Él no se va a doblar a nuestras maneras, jamás, jamás. Dios sabe bien quién es Él y quiénes somos nosotros. Y es mejor que nosotros de una vez sepamos que Él jamás se va a doblar a nuestras maneras. O nos doblamos nosotros ante la majestad de Él y hacer como Él dice, o nos perdemos de la bendición. Así es. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, ¿no les gusta mi enseñanza? ¿Se quieren ir? Bueno, ahí está, la puerta, váyanse. No les dijo, no, venga, venga, recapitulemos, vamos a hacer esto más fácil para ustedes, para que no se tengan que esforzar. Ay, sí, pobrecitos, trabajan mucho. No, es que, no, hermano, Dios no es así. Por eso, yo le digo, si usted tiene un pastor que lo lleva y lo motiva a sacrificarse y a esforzarse para Dios, aprecie eso porque esa es la manera de Dios. Y entonces, ¿qué pasó en esta historia? Yo sé que usted ya la ha leído. Por aquí voy a poner abajo la cita para que usted luego lo lea. David estaba bien triste porque murió Usa. Y Usa murió, discúlpeme mi sinceridad, por culpa de David, porque David le quiso hacer todo más fácil, porque Usa desde niño estaba entrenado a ese sacrificio, a que tenían que cargar el arca. Usa era levita, él sabía perfectamente cuál era la manera, pero el líder dijo, no, 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 no hay que esforzarnos tanto, hay que llevarlos en un carrito nuevo, que los bueyes facilito nos lleven ahí caminandito. Y se muere Usa y David se arrepiente y se siente mal porque David sabe perfectamente que por culpa de él murió Usa.
Entonces David recapitula y dice, no, vamos a hacerlo a la manera de Dios. Vamos a sacrificarnos. Y dice, y no solo ustedes, yo también. Y entonces David dice la Biblia que va danzando con todas sus fuerzas y que cada ciertos pasos él hace un sacrificio. Imagínese el esfuerzo físico que demandó eso. Si eso era un camino bien largo. Ahora ya no solo están con el esfuerzo de los levitas cargando, sino también haciendo sacrificios. Cada que andaban 6 pasos, entonces David sacrificaba. Imagínense, hermanos, cada 6 pasos un sacrificio. Matar un animal, preparar un animal para un sacrificio. No, es que eso fue un sacrificio tenaz. No solo de animales, sino físicamente hablando, para llevar la presencia de Dios. Y ya se me alargó este video, pero déjenme le digo algo. Usted, si quiere llevar la presencia de Dios a su vida y entrar en la presencia de Dios, usted tiene que sacrificar tiempo, orando, ayunando, buscando a Dios. Sacrifique las cosas que no sirven en su vida, saque las cosas que no sirven, que a Dios no le agrada. Deje de hacer e ir a lugares donde usted sabe que a Dios no le gusta. Sacrifique cosas, sacrifique tiempo orando, buscando la presencia de Dios hasta que usted pueda entrar. Hay gente que dice, no, pues ya oré y no pasa nada. No, sacrifique hasta que entre. Así hago yo, hermanos, así hago yo, esa es mi manera de vivir. Ni crea que yo facilito. Hay temporadas que sí. Los que son gente de oración saben que hay temporadas donde uno rápido entra. Pero hay temporadas donde yo estoy toque a la puerta y toque y toque y toque. Le digo al Señor, no me voy a vencer hasta que pueda entrar en tu presencia, porque yo entiendo, hermanos, que si no entramos a la presencia de Dios, no vamos a tener gozo, no vamos a tener paz, no vamos a tener la provisión que nuestra alma necesita. Nos llenamos de pecado, porque es en la presencia de Dios donde el Señor nos cambia la mente, nos revela, nos restaura, nos sana. Mire, yo he entrado a la presencia de Dios pidiendo cosas, pidiendo un ejemplo. Señor, mira lo que me hizo mi esposo, cámbialo. Cuando yo entro a la presencia de Dios me di cuenta que la que estoy mal soy yo y no él. O cuando realmente sí me han hecho injusticias o me han hecho algo mal, eh, una persona X, y cuando entro en la presencia de Dios me empieza a entrar el entendimiento. Mi responsabilidad es perdonarlo, es dejar ir. No seas orgullosa, el orgullo se cae, la arrogancia se cae, la carne ya no tiene poder en tu mente para dominarte. Es muy importante entrar en la presencia de Dios. La presencia de Dios te da vida, le da vida al cristiano, vida de Dios. Cuando usted entra a la presencia de Dios, su vida cambia. Ahí es donde usted es transformado, donde se le revela a Dios, donde Dios le habla, donde Dios hace cosas poderosas en usted. Por eso, ¿qué le recomiendo yo? Busque entrar a la presencia de Dios, no se conforme con no hacerlo. ¿Cómo? Ayune, ore hasta que entre a la presencia de Dios todos los días, Señor, hasta que no entre a tu presencia. Yo no voy a parar de buscarte, y cuando entre, usted va a querer más, porque así pasa. Cuando yo entro le digo, ay Señor, todo sacrificio valió la pena. Yo creo que después David con esa arca, hermano, se deleitaba y decía, cada 6 pasos de sacrificio valió la pena. Cuando usted entra, hermanos, eso sacia su alma como nada en este mundo. Usted iba a conocer la verdadera alegría, el verdadero gozo, el verdadero gozo. Hermanos, mi bebé está llorando, mi niño está llorando. Nos vemos, que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.